Buenos días. Voy a hacer un buen artículo para demostrar que los tercios no se acabaron en Rocroi, la gran victoria del Socorro de Valencianas, 15 de julio de 1656, relación verdadera de la felicísima victoria que Dios nuestro Señor se ha servido conceder a las católicas armas de su Majestad, gobernadas del serenísimo Señor Don Juan de Austria, contra las del cristianísimo Rey de Francia, que se hallaba sobre el sitio de la ciudad de Valenciennes, ciudad en el país de Henao, en los estados de Flandes, sucedida sábado 15 de julio de este año de 1656. Habiendo su majestad, Dios le guarde, dado orden al serenísimo señor don Juan de Austria dejase el gobierno político y militar que obtenía en el Principado de Cataluña, para que sucediese en él el excelentísimo señor Marqués de Mortara, y que se embarcase para el de los estados de Flandes en dos galeras de Nápoles que a la sazón se hallaban en el puerto de Barcelona, la una nombrada San Juan Baptista y la otra Santa Ágata. Su Alteza, cumpliendo con la puntualidad con que siempre obedece las órdenes del servicio de su Majestad, se embarcó en el dicho puerto en la galera San Juan el día 4 de marzo de este año, acompañado del marqués Francisco Serra, Luis Puderico, don Fernando Carrillo y de otros muchos caballeros y soldados de grande experiencia en el ejercicio de la guerra. En este viaje padecieron grandísimas tempestades de viento las dichas galeras, pues se vieron diversas veces sumergidas debajo de las olas del mar. Perdióse la galera Santa Agata y la de San Juan, y habiendo escapado de esta tempestad se halló en medio de 4 navíos de moros que cruelmente la combatían por todos lados. Defendióse esta galera con grande bizarría y el señor don Juan peleó con la espada en la mano todo el tiempo que duró la batalla, en cuya refriega recibieron los moros muchísimo daño, tanto que les fue forzoso retirarse dejando libre la galera, si bien murió en ella como famosísimo soldado el marqués Francisco Serra y salió herido don Fernando Carrillo y otros caballeros. Pero la majestad divina fue servido sacar de tanto peligro al señor don Juan de Austria y llevarle con salud a Génova, a donde entró su Alteza incógnito, y sin detenerse un punto pasó del mismo modo a Milán, llevándose consigo al señor Marqués de Caracena, gobernador de aquel estado, para que gobernase las armas de los países de Flandes en lugar del señor conde de Fuensaldaña, que bajaba al gobierno del estado de Milán, como ya se dijo en la relación antecedente a esta. No permitió su Alteza que en la ciudad de Milán ni en las demás del país de venecianos, por donde iba pasando, ni aun en las del estado de Tirol, que es patrimonio de los señores archiduques de Austria, se le hiciesen públicos recibimientos, porque los aprestos que el rey de Francia hacía contra los estados de Flandes no daban lugar a dilaciones algunas. Finalmente entró su Alteza en Flandes a 9 de mayo y a 11 se alojó en Montagu, a donde se entiende que de secreto se vio con el señor archiduque Leopoldo, el cual, habiendo dejado el gobierno de los estados de Flandes, se encaminaba con grande séquito de nobleza y milicia de aquellos países a la asistencia de su arzobispado de Passau, metrópoli de los Austrias, a donde le estaba esperando el señor emperador de Alemania, su hermano. A 11 del dicho mes llegó el señor don Juan a Lovaina, ciudad insigne. Salieron a recibir a su Alteza 2 leguas de la ciudad los señores príncipe de Condé, el conde de Fuensaldaña, el príncipe de Ligny, el magistrado, nobleza, escuelas y burgueses de aquella plaza con grande lucimiento. El día siguiente entró su Alteza en Bruselas, corte de los países de Flandes, cuyo recibimiento hizo la nación flamenca con la mayor ostentación y grandeza que pudieron y dio lugar a la brevedad del tiempo. Después de lo cual parece que se visitaron secretamente su Alteza y Carlos Stuart, segundo de este nombre, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, que desde mediado del mes de marzo pasado se hallaba en Bruges, ciudad populosa de los países de Flandes, a donde de orden del rey de nuestro señor es aquella majestad asistida con todo cuidado, en el ínterin que consigue la restauración de su reino y depone el gobierno que ha introducido en aquellas provincias la tiranía de Oliverio Cromwell, su protector. Asisten además de esto al rey de Inglaterra, Milord Preston, vizconde de Toraz, el conde de Rochester, el marqués de Ormond
y otros muchos caballeros ingleses que le van granjeando séquito de gente en los reinos de Inglaterra y Escocia, acción que ha causado muchísimo recelo a Cromwell y los demás del Parlamento de Londres, sus secuaces. Luego que el serenísimo señor don Juan de Austria llegó a Bruselas y tomó posesión del gobierno de las armas de los países de Flandes, juntó las tropas de españoles, flamencos, valones, borgoñones, italianos, irlandeses y las de alemanes, que mediado el mes de junio vinieron del imperio, y de todas se formó ejército de 22.000 infantes y caballos, y con ellos se encaminó la vuelta de Nau para observar el designio de los enemigos, los cuales habían entrado en aquel país con ejército de 30.000 hombres. A 17 de junio pasó su Alteza por Malines, acompañado de los señores Príncipe de Condé, del Duque de Anguien, su hijo, del Marqués de Caracena, nuevo gobernador de las armas de los países de Flandes, del Príncipe de Erigny, general de la caballería, de don Fernando de Solís, general de la artillería, y de todos los demás cabos y oficiales del ejército. Allí visitó su Alteza la señora princesa de Condé y después marchó el ejército para Al, y a 20 del dicho mes llegó a Grandmont, y a 25 a Douai, cuya villa sirvió de plaza de armas a nuestro ejército, y desde ella se les hacía muchísimo daño a los enemigos, quitándole los convoyes de bastimentos que desde la Fera se encaminaban al sitio de Valenciennes. Volviendo al ejército de los franceses, digo que este se componía de más de 30.000 hombres, entre infantes y caballos, gobernados de los mariscales de Turena, hermano del duque de Bouillon, difunto, y del de la Ferté-Seneter, gobernador de la ciudad de Nancy, metrópoli de la Lorena, los cuales entraron en el país de Nau y, habiendo dado muestras de sitiar a Douai, se inclinaron al asedio de Valenciennes, ciudad populosa y fuerte en el dicho país, y plaza muy importante que cubre y ampara gran parte de la frontera de Flandes. Hallábanse dentro de esta plaza 2.000 infantes y 300 caballos de presidio, sin más de 6.000 burgueses que podían tomar las armas. Comenzó a formarse la línea para la circunvalación de esta plaza el viernes 16 de junio, pasado a las 5 de la tarde. De la una parte del río Escalda formaron sus cuarteles con las tropas del mariscal de Turena, compuestas de los regimientos de infantería suiza y de marine, y de Rambure, que gobernaba el marqués de Varennes, y de los regimientos de su eminencia el cardenal Mazarino, que estaban a cargo del señor de Vignera, y de los regimientos del rey, que gobernaba el señor de Campo Ferán, y de los escuadrones de caballería de las guardias del rey, del cardenal Mazarino, y asimismo de los de Choiscal, Gassion, Borlemont, Robray y Feville. Estos cuatro estaban al cuidado del conde de Estreges, comisario general de la caballería de Francia. Más adelante, hacia la montaña que mira a Saint-Amand, se alojaron las tropas lorenesas gobernadas del conde de Ligneville, capital general de dicha gente, a donde asistieron personalmente el duque Francisco de Lorena y sus dos hijos, los príncipes Ferdinando y Carlos, los cuales, después de la prisión del duque Carlos, que está en Toledo, hicieron pleito homenaje de servir siempre con lealtad debajo las órdenes del rey nuestro señor. Y el año pasado volvieron la casaca y se pasaron a servir al rey de Francia, y ahora se hallaron en el sitio de Valenciennes, como tengo dicho. De modo que en los cuarteles del mariscal de Turena estaban alojados cerca de 20.000 hombres. En los del mariscal de la Ferté-Seneter se alojaron los tercios de Borgoña, Champaña y Bria, que gobiernan Monsieur de Loano y Marqués de Uselles, teniente general del mariscal de la Ferté, y los regimientos de caballería de Briñón y de Fouril, y de las de la guarda de dicho mariscal, que estaban a cargo de los capitanes Quirac y Pertuis, y otra mucha gente en número de 10.000 combatientes. Bien, a 1 de julio cerraron los enemigos la línea con una trinchera doble llena de reductos y fuertes reales, y para comunicarse los cuarteles del mariscal de Turena con los de la Ferté, formaron un puente de barcas sobre el Escalde, y desde este día se dio principio a batir la plaza con 55 piezas de cañón, las 40 en los cuarteles de Turena y las 15 en los de Ferté. Estando pues el ejército del rey de Francia tan fortificado como se ha referido, parece que los señores don Juan de Austria y el príncipe de Condé
se encaminaron con el ejército católico al sitio de Valenciennes y se alojaron una legua distantes de las trincheras del enemigo, ocupando una montaña por la parte de San Amán, donde asistieron sus altezas 5 días, reconociendo los cuarteles enemigos hasta el sábado 15 de julio, que se intentó introducir el socorro en la plaza, lo cual sucedió de la manera siguiente. Dicho día por la mañana salió nuestro ejército de sus fortificaciones y se encaminó en forma de batalla hacia la de los enemigos. El señor don Juan de Austria les dio cuatro armas falsas por diferentes partes, con que desatinados los franceses no sabían por dónde los acometían. A este tiempo el señor príncipe de Condé embistió con mucho valor los cuarteles del mariscal de Ferté, y con el mismo fue rechazado su alteza por 3 veces, hasta que al cuarto acometimiento, no pudiendo los enemigos resistir la fuerza de las armas católicas, cedieron de su orgullo y desmayaron de su arrogancia, con que los nuestros penetraron la línea con esforzada valentía por 3 diferentes partes a un mismo tiempo. Por la primera entró el señor don Juan de Austria, por la segunda el señor príncipe de Condé, y por la tercera el señor marqués de Caracena, de modo que todos 3 señores se hallaron dentro de la línea, los cuales derrotaron al ejército de Francia, degollando y prendiendo 7.000 hombres de ellos, y los más quedaron muertos en la campaña, y entre ellos muchos títulos, monsieres, cabos y oficiales. Quedó preso el mariscal de la Ferté, general de las armas de Francia, el conde Estreges, comisario general de la caballería, el conde de Brampré, gobernador de la ciudad de Arras, que murió después de prisionero. Asimismo quedan presos el conde de Moret, el duque de Navallar, el marqués de Lombert y otros muchos señores de Cuenta. Retiróse el de Turena con sus tropas desbaratadas a Quesnoy, lugar distante 5 leguas de Valenciennes, y no se le pudo seguir el alcance por ocasión de estar el puente embarazado con los carros, cureñas y bagaje de los enemigos, los cuales perdieron 46 piezas de artillería y grande cantidad de estandartes, banderas, bagaje, municiones, bastimentos y otras cosas de mucho valor. Socorrióse a Valenciennes con grande reputación de las armas de su majestad, y en aquella plaza quedan al presente los señores don Juan de Austria y príncipe de Condé, y demás cabos del ejército, el cual está entero porque fueron muy pocos los muertos de nuestra parte, y entre ellos no se cuenta persona particular, con que se podrán intentar ahora mediante Dios cosas mayores. No se atrevió el rey de Francia a hallarse en el sitio de Valenciennes por las noticias que tuvo de la resolución con que venían los señores don Juan de Austria y príncipe de Condé, de socorrer aquella plaza o morir en la demanda, por exponerse a los riesgos de ser muerto, herido, preso o derrotado. Y así se retiró con tiempo a la ciudad de la Fera, en compañía de su hermano el duque de Anjou y del cardenal Mazarino y de toda su corte. Del campo cerca de Condé, 23 de julio 1656. Esto es otra carta. A 17 avisé a vuestra merced dándole la enhorabuena del suceso de Valenciennes y ataques de las líneas del enemigo, donde quedaron entre muertos y presos más de 10.000 hombres, y entre ellos el mariscal de la Ferté, y gran número de oficiales y personas de mucha cuenta y nobleza de Francia. Y ahora lo que puedo decir a vuestra merced es que a los 18 marchamos en seguimiento del enemigo con los restantes de su ejército, y algún refuerzo que le llegó luego. Y habiéndose retirado cerca del Canué, nos pusimos a media legua de él, y hallando que había tomado un sitio muy ventajoso, teniendo a su mano izquierda la dicha villa de Queñol y unos pantanos, y a la derecha unos bosques muy espesos y grandes, y por su frente una ribilla y un trincherón que levantaba, con que no se le pudo ofender. Estuvimos a su vista hecho frente de banderas hasta los 22 que marchamos al sitio de Condé, donde nos hallamos al presente con un ejército victorioso de 23.000 hombres, y espero no durará mucho esta plaza, y que daré muy pronto a vuestra merced la enhorabuena de su toma, y se dice que hay dentro mucha gente, pero bastimentos y municiones muy poco por haberlo consumido en el sitio de Valenciennes. El enemigo se halla con 15.000 a 16.000 hombres, pero con muy poco bagaje y artillería por haber dejado en la línea 46 piezas y 3 trabucos. La alegría y regocijo ha sido mucha en todo este país,
y asimismo perdió todas las banderas y estandartes y carros que se hallaban en todos sus cuarteles. En Francia se ha hecho grande sentimiento por la grande pérdida que han tenido. Ahora, ya sabemos que son, unos dice 7.000, otra carta dice donde quedaron entre muertos y presos más de 10.000 hombres, y luego tenemos lista de los prisioneros y demás cosas que quedan en el campo de Valencianas, socorrida 16 de julio de 1656. 41 nobles y monsieurs. Nosotros tenemos 1.200 prisioneros simples soldados, entre los que son todos los del regimiento de las guardas. El número de los muertos es grande, y según la relación de los prisioneros han perdido en los ataques más de 3.000 soldados. Lo que los enemigos abandonaron: 33 piezas de artillería más otros morteros, 9 bertines, 16 barquetas, infinidad de carretas cargadas de todas cosas y muchas riquezas, muchas tiendas, estandartes en buen número, más de 4.000 sacos de harina, más de 20.000 panes de manera que tenían para un mes, cantidad de panes en masa para meter en el horno, diversos hornos llenos de tortas y pastas, en fin, lo abandonaron todo por salvarse. Gran cantidad de pólvora, bombas, granadas, balas y diversos otros aparejos de guerra. De feno grande abundancia de manera que no les faltaba. Es decir, que si son 7.000, tenemos 1.200 prisioneros simples soldados. Puede ser la mortandad 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Es terrible el socorro de Valencianas. Y tengo que anunciar que he publicado con Amazon el último volumen de la saga Antología bélica de Felipe IV, que se llama Crónicas de Flandes de Vincart, que son las crónicas más detalladas que hay de 7 campañas de Flandes, con muchos combates y sitios, muchas victorias, también algunas campañas con derrotas, pero con mucho detalle. Vincart era el secretario de los avisos secretos de guerra de Felipe IV en Flandes, y él traducía todos los avisos que tenía y después componía una relación detallada que era para Felipe IV, y yo las traigo en ese libro. Bueno, con esto ha quedado claro el socorro de Valenciennes. Gracias. Bueno, voy a resumirlo de nuevo, lo más importante. El señor Don Juan de Austria les dio 4 armas falsas por diferentes partes, con que desatinados los franceses no sabían por dónde los acometían. El príncipe de Condé embistió con mucho valor los cuarteles del mariscal de la Ferté, y al cuarto acometimiento cedieron, de manera que los nuestros penetraron la línea con esforzada valentía por 3 diferentes partes a un mismo tiempo, degollando y prendiendo 7.000 hombres de ellos, y los más quedaron muertos en la campaña. Gracias.